Buenas tardes y bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a un nuevo encuentro que dentro de este ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional venimos desarrollando. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo del Vicerrectorado de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería, actividad que forma parte de las organizadas por su aula de fotografía. Nuestro invitado en esta ocasión es Jorge Fuenbuena, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Jorge Fuenbuena nace en Zaragoza, becario de la Casa de Velázquez, Academia de Francia en Madrid y de la Real Academia de España en Roma. Ha formado parte del equipo educativo en la Escuela Sur, fundada por la Fábrica y el Círculo de Bellas Artes de Madrid, del Máster Internacional Foto España, del Instituto Europeo de Diseño, de la Escuela Lens o de la Academia Leica. Ha participado en el programa Plataform comisariado por el Fotomuseum de Winterthur en Suiza. Presenta su trabajo en el Head On Photo Festival Australia, Imago Lisboa, el Crank Photo Festival de Eslovenia, México, Foto Zurich International Art Festival en Suiza, Grand Prix Lodz Photo Festival en Polonia, el Athens Photo Festival en Grecia, Kaunas Photo Lituania, Arles Voice Off en Francia, Paraty en Foco en Brasil, Pingyao Festival en China, Encontros de Imagen de Braga en Portugal, en Foto España, Bitum Fotofest en Lecce, Italia, Palma Foto, Palma de Mallorca, el Imago Lisboa en Portugal, Austro Sino Arts Program en Beijing, China, Lentos Museum Linz en Austria, Matadero Madrid, La Casa Encendida, etcétera, etcétera. Es uno de los autores seleccionados para la exposición Contexto Crítico, Fotografía Española del siglo XXI, comisariada por Museology en Tabacalera y participa en la exposición New Spanish Photography, Visions Beyond Borders, Nueva York y Washington. En 2017 seleccionado para la exposición colectiva Reciente Fotografía de Autor en España, un cierto panorama, en el canal de Isabel II en Madrid. Está incluido como autor en el libro Diccionario de Fotógrafos Españoles del siglo XIX al XXI. Su trabajo se presenta asimismo en bienales como el Fotosetiembre de México, el Fotonoviembre, Fundación Mafre Tenerife, la Bienal de Casablanca, la Bienal de Arte Contemporáneo Fundación 11, la Fotobienal en el Museo de Fotografía de Tesalónica en Grecia o la Triennale de Milán en el Museo de Fotografía Contemporánea y en ferias internacionales de arte contemporáneo como París Foto, Pulse Miami, Volta Basel, Arco, Jazz LX Lisboa, The Solo Project, Art Basel, Off Photo, París, Jazz Mat, Suma, Estampa, SWAT, Arte Santander o Foro Sur. Entre otros, su trabajo ha sido premiado con el Premio Bienal de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler, el primer premio de la Fundación En Aire, Generaciones Cajamadrid, Premio Fotoarco 2010. En 2023 publica Elegies, una monografía con carácter retrospectivo. Está representado actualmente por las galerías Más Estrella de Madrid, la Galería Frey, Viena, Salzburgo, Verona, Antonella Catani, Bolzano, Italia, Adaya Art Contemporáneo, Mallorca, la Casa Amarilla, Zaragoza, Potential, Rusia, España y por las agencias internacionales Plain Picture con sede en Nueva York, París, Londres y Hamburgo. Su obra se encuentra presente en numerosas colecciones privadas y públicas como la colección Spalar, la colección Nancy Novogrod, la colección Polly Meyer, la colección Jessica Levy, la colección Rafael Tus, Los Bragales, DKV, Alcobendas, Kells, la colección Campo Cerrado o la colección AENA, entre otras. Bienvenido, Jorge. Nuestra primera pregunta es: ¿cómo y cuándo te iniciaste en fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Y si recuerdas las primeras fotografías que hiciste. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me siento muy agradecido y muy honrado de estar aquí con todos y todas vosotras y muchas gracias por la invitación. Es un placer. Gracias, creo, a mi querido Pablo Juliá. Eh, Ahí tenemos el link que nos une y bueno, es un placer que podamos ahora disfrutarnos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás, querido? Muchas gracias, Juan Carlos, por la amable presentación. Bueno, mis primeros ensayos fotográficos tenían más que ver con una suerte de documentalismo subjetivo, ¿no?
Eran de alguna manera más apuntes poéticos, pequeños fragmentos, con un claro componente siempre de búsqueda, ¿no? Pero eran fotos como muy de introspección. Tal vez fue que desde muy joven comencé a mirar fotografías, ¿no? Recortaba fotografías de periódicos como Liberación, iba a bibliotecas a mirar libros de Robert Frank, de Kudelka, de Brassai. Y yo creo que el viaje, como testimonio de insatisfacción permanente, a la hora de lanzarme a viajar por el mundo, fue lo que me hizo o me sirvió la fotografía como medio de expresión personal, ¿no? Más como reflexión crítica, tal vez autoconocimiento, comprensión del mundo. En ese momento como que sentí una necesidad de contar, ¿no? Con imágenes e historias. En un primer momento, como os digo, trabajaba más en blanco y negro, fui a trabajar en campo, a Bosnia-Herzegovina y a territorios con una mirada más asociada a una suerte de fotografía documental, fotoperiodismo, pero poco a poco me alejé, ¿no? Hacia el mundo en color y me alejé un poquito más a no estar tanto en la noticia o en el testimonio, sino más en la cicatriz, ¿no? Y en el silencio. Entonces, yo no sé muy bien por qué me hice fotógrafo, pero sí que sé para qué, ¿no? O sea, como os comento, ¿no? Para reflexionar sobre la naturaleza del ser social, del ser individual, porque de esa manera también construimos una visión sobre quiénes somos, ¿no? Es un aprendizaje constante. Y Jorge, ¿cómo suelen gestarse tus proyectos fotográficos? ¿Sueles partir de una idea conceptual, de una emoción, de un lugar? ¿Cuáles son los elementos esenciales, los imprescindibles que tienes en cuenta a la hora de desarrollar un proyecto fotográfico? ¿Cómo lo planificas y te enfrentas a él? Bueno, si hablamos de fotografía más relacionada con fotografía de autor, ¿no? Más relacionado con lo que viene a ser un relato, un ensayo personal de creación, vamos a decir que lo entiendo como un acto, el acto fotográfico lo entiendo como un acto ilógico, ¿no? O sea, que entiendo que las fotografías se tienen que hacer desde una pulsión, ¿no? Por excitación. Entiendo que en el hemisferio derecho es en el que se encuentra toda la parte intuitiva, la parte visual, y como os digo, yo lo que entiendo es que la fotografía tiene que sugerir, ¿no? Tiene que evocar. Al final, la base de todo es la curiosidad, ¿no? Yo soy muy esponja y de alguna manera está ese deseo de entender, de conocer, de explorar, ¿no? Correspondencias emocionales, horizontalidad con el mundo que se está fotografiando y sobre todo es ese deseo de conocer, ¿no? Y de aprender. Porque fotografiar de alguna manera supone mirar el mundo, expresarse acerca de él, pero desde lo incompleto, ¿no? Al final la fotografía es un fragmento, ¿no? Pero también desde lo inmediato. Al final el espacio comienza porque miramos más allá de nosotros mismos, ¿no? Y la fotografía no va tanto de explicar, sino más de sugerir, ¿no? Como os digo, sugerir, evocar. Al final la fotografía para mí habla de lo inefable, ¿no? Esa palabra tan bonita, ¿no? Y dentro de lo inefable, de lo indescriptible, entenderíamos ese tipo de fotografías con un componente más silencioso, ¿no? Las que se escuchan, ¿no? Como si fuera una caja de resonancias, las que hay que leer en varias veces y en muchas ocasiones y de alguna manera se encuentran, como os digo, entre lo incierto y lo predecible. Y al final, la clave de todo, de la fotografía en todo este mundo, ¿no? Es trabajar entre lo que es visible, el mundo de las apariencias, y lo que es invisible, ¿no? Crear puentes entre ellos. Por eso se dice muchas veces dentro del marco de referencia contextual, dejar fuera todo lo que pueda contar para que el espectador, el lector de la imagen, no pueda completarlo, ¿no? Y entonces haya un diálogo, ¿no? Con el espectador. Pero bueno, al final uno va también aprendiendo y va modulando la mirada, ¿no? Como digo, va educando la mirada, sería educar la mirada. Bueno, hay una serie de proyectos que has realizado a lo largo de tu trayectoria y que ahora quieres presentarnos. Si te parece, yo simplemente los voy a citar y si te parecen sin solución de continuidad, pues tú hablas de ellos. Serían El final de las catedrales, Stories,
Elba y Maya, Las últimas luces, Insectum, Chicos del Arroyo, Muros y Retratos de cine y música. Si te parece, háblanos lo que consideres oportuno de ellos. Vale, muy bien. Había traído aquí una presentación, lo que viene a ser un keynote, que lo veis en pantalla. Y bueno, a raíz de las primeras preguntas que me has hecho, pues esto sería una primera fotografía que hacía en aquella época, cuando estudiaba en la Escuela de Arte de Huesca, ¿no? Con ese componente casi de búsqueda, ¿no? Llevándome un bodegón a campo, ¿no? Llevándome una escalera para tener un punto de vista con esa atmósfera. Esa fotografía tal vez creo que fue la primera que publiqué con un texto de mi hermano Eduardo y en concreto, fíjate, era una reflexión sobre Luis Buñuel, ¿no? Que luego posteriormente trabajé. Cuando comencé a fotografiar, organizamos un colectivo de fotografías en ese boom de blank paper, no foto, ¿no? En este caso, gente de Aragón nos juntamos y creamos un espacio donde se hicieron talleres, presentaciones, proyecciones y también un festival de fotografía que estuvo 3 años, donde vinieron autores pues, como Cristóbal Lara, David Jiménez, Ricardo Cases y demás. En aquellos tiempos, pues bueno, nos juntábamos y de alguna manera pues poníamos en común ideas, pero era una manera también de juntarnos en colectivo, ¿no? Como os digo. Estas fueron de las primeras imágenes que hice. Esto en concreto es la muestra de arte joven de Aragón, fotografías que tomé en un hospital cuando mi abuelo estaba enfermo. Proyectos en el que había una reflexión sobre el turismo, ¿no? Estas imágenes son de Islandia y aquí quizá es el punto de vista que tomo desde la montaña de enfrente cuando cuestionas de alguna manera la infraestructura del turismo, ¿no? Y de alguna manera esa desromantización del paisaje, ¿no? Como esa postal de Caspar David Friedrich, pero sería la contemporánea, ¿no? Cómo es controlado, ¿no? El movimiento de los turistas. También trabajando en esa línea del turismo, trabajé en cuevas, pero cuevas que se estaban teatralizadas para el espectáculo del turismo, ¿no? En este caso un paisaje deshumanizado, pero existía también la base de una reflexión crítica sobre el turismo. Estos son proyectos más tomados en forma de series fotográficas y trabajados en un tiempo más detenido y más suspendido, pero más breve en cuanto a horquilla temporal, ¿no? Esto es en la selva amazónica, los caminos que unían las distintas comunidades indígenas. Esto es en el Centro Niemeyer, una exposición que luego se presentó en Washington. Esto es en Matadero, quizá mi primer trabajo como retratista, ¿no? Eran personas que habían sufrido algún tipo de shock mental y vital, pues alguna persona que cambiaba de género, otra persona que había tenido un accidente, otra persona que había perdido el trabajo, otra persona que había perdido la memoria con Alzheimer. Eso es Matadero, Madrid. Esto fue una itinerancia a Para Ti en Foco, Brasil. Eran pequeñas series, pequeños apuntes, esto eran cuadros intervenidos, una exposición de la Bienal de Mujeres, esto es el Patata Festival de Granada, esto es la Bienal en Tenerife, este es el retrato que lo hacía basándome en los bustos griegos, ¿no? El retrato romano, algo más hierático. Esta es la mítica revista Ojo de Pez. En el trabajo de Islandia también estuve trabajando con niños, que luego veréis también que hay alguna serie que tengo de fotografías de niños en el paisaje, en Islandia. Esto es el centro de España en México. Aplicaciones también a nivel de encargo, discos. Esto era una reflexión sobre coches accidentados, una exposición en Tabacalera. Ya veis que lo que hice aquí fue escala 1:1, quiere decir que al final estás desde el interior hasta el exterior la mirada, pero a la hora de formalizar la arquitectura expositiva, vamos a decir que es como si tú te encontraras espacialmente en el interior, pero a escala, ¿no? Reflexiones sobre la botánica, esto es Matadero Madrid también, en ese ejercicio de explorar la botánica con mesas de trabajo, procesos de trabajo. Esto es también un trabajo que hice del teatro de la guerra, ¿no? De una serie titulada Demo, en la que había como un despliegue.
como si fuera el desembarco en Normandía, y yo fui con una cámara técnica a fotografiar, digamos, toda la secuencia y todo lo que ocurrió, pero lo que estáis viendo es ficción. Aunque tiene una perspectiva documental, no es una guerra en campo, ¿no? Sino una teatralización de la guerra para demostrar el poder de la OTAN. Y aquí sí que entramos en la primera serie que me has propuesto, Juan Carlos, que es el final de las catedrales, tiene ese título como un poco admonitorio, ¿no? Y de alguna manera explora el glaciar más activo y productivo de Groenlandia y del hemisferio norte, el Sirmekuyalek, a través del seguimiento abierto de una misma masa glaciar, de manera ordenada y sistemática. Quiero decir, registrando datos, altitud, latitud, longitud, hora, con esa idea de movimiento como lectura del paisaje, ¿no? Hasta que la misma masa glaciar se convierte en iceberg. Quiero decir, que aquí lo que hacía era cada día una foto conforme la misma masa glaciar avanzaba 12 metros. Las fotografías las hacía entre las 11 y la 1, con una cámara técnica, con larga exposición, y de alguna manera es como si fuera un baile romántico, ¿no? Como si escuchas a un mamut enfermo. Las capturas, como os digo, siempre lo hacía en estas horas en las que por la luz generan una cierta confusión, ¿no? Y en ocasiones parecen maquetas. Esto es la arquitectura expositiva, la New Gallery, la exposición, y estas serían las imágenes como tal, ¿no? En este trabajo el tiempo sería la esencia de las imágenes se construyen, como digo, en el tiempo y dependen del tiempo, o sea que sería el tiempo como elemento constitutivo y expresivo de la imagen. De aquí saqué el título de las catedrales, porque me parecía como que esas cavidades, ¿no? Daban pie a que eran catedrales que se estaban derrumbando, ¿no? Luego de las fotografías añadí lo que vienen a ser los datos cartográficos y un pequeño mapa eh, como título de cartela. Y estas son distintas formalizaciones. Esto es en Viena, Madrid. Si veis, están presentadas en Diasec, quiero decir, no tienen marcos, porque no querían estas imágenes poner una frontera física, ¿no? Está encapsulado con la silicona líquida, el metacrilato y un bastidor, ¿no? Haciendo un sándwich con el Divon. Esto es en Italia, en Antonella Catani, Centro de Historias de Zaragoza, y luego alguna aplicación en libro, ¿no? Yo siempre algunas imágenes intento dar salida, en este caso con una agencia de bancos de imágenes también, para que otras imágenes que no son, digamos, las más potentes me pueden dar pie a generar algún tipo de ingreso, ¿no? Este trabajo que veis es Boot Stories, Historias del Bosque. En esta serie, este trabajo indaga en la construcción de un aeropuerto en Notre-Dame-des-Landes, en la periferia de Nantes, y cómo es protegido este territorio de esa construcción a través de la apropiación de todo este espacio natural. Eran los bosques de Merlín el Encantador y un territorio muy virgen, y es protegido por todas estas comunidades seminómadas y autosuficientes llamadas rewilding, ¿no? Que vendría a ser como la vuelta a lo salvaje, ¿no? Por creencias medioambientales y demás. El trabajo cuestiona, como digo, todos estos planes de construcción tecnológica de la naturaleza. Entonces lo que hago es investigar el territorio como lugar de lo común, pero también como espacio de diálogo y al mismo tiempo como espacio de confrontación, ¿no? Y pienso que desde algo concreto podemos ver cómo funciona un mundo. Porque al final la fotografía muestra la apariencia de las cosas, pero no lo traduce, ¿no? Como veis, es pasado el momento en el que se generan pues todas esas tensiones, digamos, y la noticia, en el sentido de cubrir medios de comunicación la noticia. Pasado un tiempo yo fui a fotografiar cuando estos jóvenes estaban viviendo allá, pero desde esa idea de habitar el desarraigo, ¿no? Al final es un asentamiento en espacios, como digo, no gestionados, vamos a decir, fuera del urbanismo,
Y entonces, de alguna manera, la línea de investigación explora esa extensión de la habitabilidad doméstica, ¿no? O sea, existen en las fotografías paz, pero bueno, esto, por ejemplo, es una torre de control. Quiero decir, existe una tensión social y política en las imágenes. Antes de comenzar a fotografiar, pues lo que propuse es un taller para la gente, para ganarte un poquito los corazones, presentar el proyecto, presentarme, convivir, y luego ya pues unas semanas después fue cuando pude llegar a tener esta relación. Quiero decir que al final entiendo que la fotografía hay una parte que es un acto de amor, ¿no? Hay una parte de cuestión humana, de acercamiento, cómo te aproximas, ¿no? Para que también pues te estén, es un tesoro, ¿no? Te estén dando su tiempo y te están dando algo muy valioso. Estas son una serie de imágenes que forman parte de un trabajo mucho más amplio. Como veis, me interesa muchísimo la parte del retrato. Luego hablaremos un poquito más sobre este género, cómo lo entiendo, cuál es mi manera de aproximarme. Todos estos trabajos son personales, quiere decir, nacen de una voluntad o un propósito de, como digo, también pues aprender a mirar. Trabajos que luego posteriormente propones hacer un libro, haces una exposición, generas una secuenciación para un relato editorial, que son fotografías honestas. En este caso se expuso, bueno, formó parte de un libro publicado por Actes Sud, donde había autores pues, como Guy Tilling, como Martin Parr, como Alan Sekula. Esta es la arquitectura expositiva, esta es la exposición que se hizo en Mónaco y estas son pues imágenes distintas de distintas ferias, exposiciones y demás. En este caso sí que decidí enmarcar el trabajo, son imágenes de gran formato y también formó parte de un monográfico de la revista Exit, fundada por Rosa Olivares, que el monográfico abordaba los desnudos. Elba y Maya. Este es un trabajo en el que llevo 16 años con él y es una serie con esa idea de seguimiento vital a dos niñas de un pueblo en desertización del Pirineo aragonés, de donde yo soy y crecí. Para mí una de las características de la fotografía como medio es en ese acto de mirar, entrar en la vida de los otros, ¿no? Es como lo que rompe lo público y lo privado, ¿no? Es romper ese espacio y es ahí donde uno, al entrar en la vida de los otros, recrea la propia. El Bain Maya me permite explorar el mundo a través de la realidad y del tiempo. O sea, es un trabajo que a mí me permite conectar con mi infancia, con mi inocencia, de hecho, ¿no? Como que me devuelve al yo niño. Existe esa sensación como de tránsito en el relato. Tránsito porque es un trabajo en el que llevo 17 años. Y bueno, pues al principio en estas fotografías ellas tenían 3 y 5 años, existía un cierto pudor y ahora pues cuando les hago fotografías ellas ya tienen localizadas unas áreas para fotografiar, me proponen, una de hecho está estudiando fotografía, la otra música. Yo pienso que la fotografía y la música transversalmente están muy conectadas y luego de alguna manera este tipo de proyectos como el de 100 Years de Hans-Peter Feldman o el de las hermanas Brown de Nicholas Nixon, ¿no? Creo que es lo que le da sentido a la fotografía, ¿no? Fundamentalmente el tiempo. Aquí vemos como ya son púberes, ya empiezan a crecer, están tomadas a lo largo de todas de las distintas estaciones, empezamos a jugar, se ponen pelucas. Aquella había estado en Londres, ya venía con esas gafas, esa camiseta ácida. Fíjate, ya se pone gafas Elba, como yo.
Claro, es como cambia la actitud, ¿no? Los rostros, la piel. Estas son las últimas fotografías que he tomado. Aquí ya tienen 16 y 18 años. Esto es una muestra en el Museo Linz, en el Museo Lentos, perdón, en Linz, en Austria, que formó parte de una exposición sobre la niñez en el que había autores como Matisse, como Jeff Wall, como Rodchenko. Este es un catálogo muy cuidado y alguna exposición que se hizo. Esto es, por ejemplo, Foto España en la calle Serrano. El proyecto de las últimas luces, como tengo un vídeo y hemos tenido algún tipo de problema a la hora de compartir el vídeo, casi voy a continuar y al final, si tenemos la opción, lo pondremos. Pero es un proyecto que sí que me gustaría que vieseis porque os quería presentar un multimedia de 5 minutos en el que está presentado más bien pues, para festivales de fotografía, pero es un proyecto que continúa esa línea, ¿no? de grandes como Massad, Siquier, Colita, y creo que es interesante, ¿no? Lo que he hecho, que he abordado como por rodeo, partiendo del archivo, imágenes que no son tanto de lo que vendría a ser la exploración de los espacios de la geografía española únicamente, sino trabajar el mito, lo sagrado, el miedo, la herida, el ritual, la muerte y sobre todo cuestionar la iconografía, ¿no? de cómo se ha trabajado eh, pues la tauromaquia en la fotografía, ¿no? O sea, como enredarme con todas estas convenciones sociales, culturales, económicas e ideológicas y políticas, pero sobre todo cuestionarlo, ¿no? Cuestionar la iconografía. Esto es una pegada de carteles que hicimos simplemente para una presentación, una exposición. Y aquí sí que hay una imagen de una exposición que tuve en Zaragoza, en la fábrica de Ámbar, recientemente, el año pasado, en una individual en Foto España. Y bueno, lo que hice fue pues, estos toreros que no pueden controlar la apariencia y su pose antes de salir al ruedo. Pero bueno, voy a hablar del proyecto Insectum. Aquí me voy a detener un poquito más. Insectum es un proyecto que se mueve entre la realidad y la ficción y relaciona imágenes apropiadas, como esta que veis, que es una imagen de Nazarín, de una de las películas de Luis Buñuel. El proyecto va sobre Luis Buñuel, como os digo, relaciona imágenes apropiadas y encontradas con imágenes construidas y simulacros, y de alguna manera toma la forma de ensayo fotográfico. Veréis que hay cartas, veréis que hay fotografías degradadas, veréis que hay postales como esta, veréis que hay cadáveres exquisitos que forman parte del archivo Buñuel, veréis que hay fotografías intervenidas por el mismo Buñuel, como esta imagen de la de oro, imágenes de distintas colecciones en las que también se cuestiona el concepto de censura, partiendo de diferentes copias analógicas, cómo se ha ido cortando el valor de plano, o estas imágenes estereoscópicas de Leonardo Buñuel, del padre Luis Buñuel, que representan una escena de violencia. Collage hechos por el mismo Luis Buñuel. Esto es interesante porque en el collage se ve luego que mirándolas con transparencia a través de una mesa de luz vemos que lo hizo con imágenes eróticas. Objetos personales de Luis Buñuel que se encuentran en el archivo, como esta Virgen de Lourdes. Esta podría ser una imagen del mismísimo Avedon, pero es de Miguel Fuentes. Aquí lo vemos en la residencia de estudiantes con Lorca y Dalí. Imágenes que he refotografiado en París, en la casa de Juan Luis Buñuel, su hijo. He trabajado también con la Filmoteca Española, con la Cineteca Mexicana. Al final este trabajo explora tres temas, ¿no? Que es la fe, el erotismo y la muerte. Son tres temas fundamentales que Luis Buñuel escribe en Mi último suspiro. Estos son fotos que hacía Luis Buñuel de su hijo Juan Luis Buñuel y es nada, es Acapulco y es una ficción, ¿no? De taxidermia. Y entonces pues cada año le hacía una fotografía a su hijo viendo cómo crecía.
Esta es una fotografía de Man Ray y aquí el juego que he hecho ha sido escanearla como transparencia en color, la de la izquierda y la derecha que veis. Está escaneada como opaco de tal manera que podemos ver las huellas dactilares del mismo Buñuel, del mismo Man Ray. Y estos son cadáveres exquisitos que hacía también, collages que hacía Luis Buñuel, unos collages surrealistas que se encuentran en la Cineteca Mexicana, fotografías de archivo, estos son cuadros de Dalí cuando llegó un grupo de extrema derecha, estudio 28, cuando se presentó la de oro, imágenes degradadas, una fotografía post-mortem de Jacques Cocteau. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía original de Tristán en la que la imagen de la derecha vemos cómo el fotógrafo retoca a mano esas pestañas, ¿no? Que eso se aprecia en la copia original. Aquí yo lo que hice fue, la fotografía de la izquierda es de Luis Buñuel, de localizaciones de sus películas, la de la derecha está tomada por mí con la cámara original de Luis Buñuel que me prestó la Cineteca Mexicana y con película expirada que me dio el hijo de Luis Buñuel. Está la de la derecha tomada desde el mismo punto de vista. Y este juego es interesante ver cómo el árbol, por ejemplo, ha crecido. Y aquí veis cómo se ha transformado el paisaje urbano. La de la izquierda sería de Buñuel, la de la derecha sería mío. Esta sería la cámara con la que yo trabajé. Y luego, pues Buñuel, como sabéis, esto es cuando recibió el Oscar, se le encantaba disfrazarse. Hemos trabajado con inteligencia artificial, coloreando algunas fotografías. Como buen aragonés también, además de tozudo, pues hacía muchos simulacros en rodajes, aquí como si estuviera detenido por dos guardias civiles. Imágenes que hemos recuperado de bobinas degradadas, esta es de la Edad de Oro también. Esta fotografía, como sabéis, no tiene autoría, porque se la hizo el propio Luis Buñuel en un fotomatón y los fotomatones son máquinas, con lo cual estas imágenes pues puedes apropiarlas y son muy interesantes, es concepto renacentista. He colaborado también con Marie-Hélène Marc, que la conocí aquí en Madrid, en la fábrica. Le comenté este proyecto porque llevo ya 18 años o casi 20 años con este proyecto. Y como sabía que él había fotografiado a Luis Buñuel y Jean Goucard, la acróbata, su mujer, pues me prestó 3 4 fotografías para mi libro. Esta fotografía también es una colaboración con Manuel Álvarez Bravo a través de la Fundación Televisa. Yo a él no lo conocí, pero también le propuse el proyecto porque María Lemar, como sabéis, trabajó la foto fija de la película Tristana y el maestro mexicano Manuel Álvarez Bravo trabajó la película Nazarín. Estas también de mi gran maestro Carlos Saura, con él trabajé y fue uno de mis grandes amigos en el mundo del cine. Y este es un retrato que le hizo Carlos Saura, que era pupilo de Luis Buñuel, como sabéis. Y finalmente, pues estas imágenes ya son tomadas por mí, vienen a ser pues simulacros, ficciones, como veis ahí, María Magdalena sobre la calavera. Esto es como lo llevé al plano expositivo. Esta sería la exposición en Foto España, en Alcobendas, la primera parte. Esa impresión en serigrafías de la colección de pistolas de Luis Buñuel. Esta vendría a ser un poquito la formalización del trabajo, a modo de constelación. Hice collage también con las fotografías apropiadas. Puse una mesa de trabajo con distintos objetos que me prestó la Filmoteca y la familia Buñuel. Y bueno, como os digo, pues hicimos diferentes formalizaciones con serigrafías. Aquí Juan Manuel Bonet escribió un texto para la exposición. Hicimos como una especie de cartel de cine con un cadáver exquisito. Y estos son pues más formalizaciones, pero como veis el soporte lo he recortado. No sé si se puede apreciar en la imagen, en la parte de la derecha, como rasgo, ¿no? Como en el perro andaluz, ¿no? Como hago ese guiño a cortar la copia. Esto es Montparnasse. Este era el lugar donde Luis Buñuel iba compulsivamente a escribir sus guiones. ¿Veis aquí cómo se recorta la imagen? Igual que ahí lo podéis observar en la imagen. Esto es la Warner Bros., pero es un paisaje artificial, es una maqueta. Esto es en China. Detrás veis que está Paloma al aire de Ricardo Cases por ahí. Esto es en el Fotofestival, más como constelación, ¿no? Casi como explosión de imágenes. Y esto sería ya pues la maqueta del libro, que en principio va a salir este año. Esta fue la primera premaqueta. Y luego lo interesante de este trabajo fue que como experimento y laboratorio para editar este proyecto lo que hicimos fue un taller experimental de narrativa visual enfocado a niños
y niñas de entre 6 y 11 años en el Círculo de Bellas Artes, donde el único requisito era la imaginación. Entonces serigrafiamos camisetas para los participantes y les dimos todas las imágenes de este proyecto a los niños para que con tijeras pues hicieran cada uno su propio fotolibro. Aquí, como no se puede reproducir el contenido audiovisual porque os lo estoy presentando no como presentación, pues no podemos ver, pero cada niño hizo un álbum, con lo cual la idea es esa, la idea es que al final los editores sean los niños de este proyecto. Vamos a pasar a otro proyecto de otro cineasta. Como veis, me interesa mucho porque trabajo precisamente en el mundo del encargo, en el mundo del cine y me estoy yendo últimamente a trabajar sobre cineastas, ¿no? Empecé con Buñuel, ahora estoy trabajando sobre Valdelomar. Este trabajo lo hice en la Academia España en Roma sobre Pasolini y ahora estoy también trabajando sobre el archivo erótico de Berlanga. Os voy a enseñar este proyecto de Pier Paolo Pasolini, que como sabéis, bueno, el proyecto se titula Ragazzi di Vita, o sea, Chavales del Arroyo. Es un libro escrito, una novela escrita en el 55 y continúa esta línea, como os digo, experimental de proyectos transversales entre la fotografía y el cine. Aquí veis a Pasolini paseando por las Borgate, por las barriadas de Roma. Para mí Pasolini representa como nadie a Italia, sus conflictos, contradicciones, misterios, y como sabéis, pues fue testigo de su época y se dedicó a denunciar la pobreza, la corrupción, las miserias. Lo que hice fue, no os voy a presentar las imágenes de paisaje urbano, voy a ir directamente al retrato, ¿vale? Lo que hice fue trabajar con estos jóvenes con un aspecto un tanto éfebo, en barriadas como fuera de la muralla, como Torbella Mónaca o San Basilio, esa otra Roma fuera de la muralla, y de alguna manera donde se rodaron estas películas como Acatón y Mamá Roma, como os digo, que habla del lumpen, ¿no? Del cine más kinky. El proyecto está trabajado en exterior, es decir, está trabajado en campo, no es en estudio, lo hice con una cámara técnica y son, como os digo, chavales de barrio, chavales de la Borgate, que bajo su aspecto éfebo deambulan por las calles buscándose la vida, pues prostituyéndose, delinquiendo, simplemente buscándose la vida, ¿no? Lo que hice fue, de alguna manera, el concepto sería explorar la belleza del fracaso, ¿no? Y los gestos y las posturas corporales recrean pinturas de otro maldito de Roma como Caravaggio, o sea, como Pasolini, que es Caravaggio, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, cómo esta fotografía, de alguna manera, si os dais cuenta, es un guiño. Todas ellas son recreaciones de retratos de Caravaggio. Os voy a presentar el trabajo. Lo veis aquí, este vendría de aquí. Existe aquí un trabajo sobre todo de lo que viene a ser la comunicación no verbal, lo que viene a ser la kinesia, los microgestos, ¿no? Lo que viene a ser la proxemia. Le doy mucha importancia a esa parte de la comunicación no verbal. Están trabajados con luz natural, sin artificio, solamente con algún palio, algún reflector, siempre con un uso de trípode, haciendo esa búsqueda de campo para encontrar a estos chicos y poder proponerles una sesión de 1 hora y media aproximadamente, después de que hayan aceptado. Es decir, yo siempre voy sin cámara, voy localizando previamente, pues en este caso las vías del tren. Y esto vendría a ser la formalización del trabajo, que en este caso, en vez de hacer como fotografía pura, pues me lo lleva a un proceso mucho más experimental, trabajando con plata. Aquí veis una degradación tonal, eh, serigráfica. No vamos a poder ver el vídeo, pero aquí se vería claramente. Aquí sí que son, estas tres sí que las he impreso en fotografía, son copias de gran formato de 2 metros. Aquí, por ejemplo, podéis ver a la izquierda los paisajes urbanos, Ostia, donde se encontró muerto Pasolini, o el Mondriane,
Las de la izquierda son fotografías que he tomado con cámaras de gran formato analógicas con papel expirado, y las fotografías que veis a la derecha son copias únicas de fotografías que he encontrado bajo tierra. Quiero decir que ahí no he intervenido nada, simplemente la misma fotografía que he encontrado la he marcado. Son fotografías de las casas derruidas de los Borgate, de esas casas populares que había, y fotografías pues que acabaron bajo tierra y que las he recuperado. Y ocurre en esta microbiología fantasmagórica. Aquí veis, por ejemplo, un ejemplo de las fotografías. Estas que veis son estas. Esta es la formalización en la academia. Luego también pues he estado trabajando porque recolecté baldosas de las cocinas que había en los barrios ya derruidos, y sobre esas mismas baldosas encontradas por donde paseaba Pasolini lo que hice fue con plata imprimir detalles de las manos de los jóvenes que fotografiaba. Como veis es un proceso totalmente analógico. Y luego pues he estado trabajando también cianotipias, procesos Van Dyck, solarizaciones, como este retrato de Pasolini. Y luego pues he estado trabajando serigrafías que he pintado a mano con color. Esto ya han dejado de ser fotografías. Lo interesante aquí no se puede ver muy bien, pero hay también un golpe seco, un bajo relieve de palabras distintas que aparecen en el libro Ragazzi di Vita, que vienen a ser palabras como de jerga romaní de aquella época. Y aquí es donde tengo el vídeo que no vamos a poder ver, luego os lo intento poner en cualquier caso porque es muy interesante cómo se ve todo el proceso pintando a mano. Esto sería la exposición en el Museo Maxi de Roma, que viene a ser como el Reina Sofía, que fue una retrospectiva sobre Pasolini. Aquí tenéis también otras formalizaciones, como esas imágenes que aparecen. Esto es en Foto España con Alberto García Alix. Aquí sí que podéis observar, creo, un poquito el golpe seco en las imágenes de arriba. No sé si os dais cuenta. No tiene color, pero sí que se ve que hay una palabra que está sobre el pecho. Y esto es en la misma exposición de Foto España. Lo que he hecho al final ha sido, si os dais cuenta, en las fotografías que aparecen a la izquierda, grises, son colas, hay como fragmentos expuestos con diferentes exposiciones, ¿no? Como metafotografía, y lo que son las imágenes de la derecha que veis es una fotografía yuxtapuesta con otra impresión sobre tarlatana, de tal manera que yo luego les genero pliegues y genero un cierto objeto más escultórico. Aquí os presento el trabajo Muros, que realmente esto es un encargo de una docuserie de Movistar Plus, eh, pero lo interesante de aquí es que he realizado mi propio trabajo personal fuera de la grabación, ¿no? Además de hacer lo que es el cartel, la foto fija y demás, he realizado un proyecto personal con cámara también de gran formato para hacer una exposición y un libro. Entonces, este proyecto, este sería el cartel, pero lo que he propuesto es llevármelo a la alegoría, a los tableaux vivants, a la teatralización, a la escenificación, a la recreación, como en esta, por ejemplo, que veis que es una representación de la Última Cena con las presas de Alcalá Meco, dentro de las celdas que podéis ver al final. Quiere decir, todo aquí, la veracidad la aporta el contexto. Esto sería pues una piedad. Aquí la veracidad la aporta el contexto, las cárceles, porque las protagonistas son presas y son presos que estallan autenticidad. Y todas ellas y todos ellos tienen la privacidad de la libertad. De tal manera que este trabajo para ellos tuvo algo de terapéutico también, ¿no? Yo les enseñé mi trabajo, ellas me dieron su confianza, y lo que hacemos es una serie de simulacros que se mezclan con imágenes puramente documentales. Pero como veis, por ejemplo, esto es una recreación de la Venus de Botticelli, ¿no? Estas, las fotografías, como veis, están llenas de tensiones entre lo narrativas, ¿no? Entre lo político y lo social. Esto, por ejemplo, es un guiño a Buñuel en Viridiana. Esto vendría a ser también pues, una recreación del cuadro de pintor francés de Millet, pero siempre tenemos esos fondos, ¿no? Los fondos de la privacidad, ¿no? Los fondos de la cárcel. O en algún caso, pues para
También me lo llega a lo poético, fotografiando los puzzles que trabajaban, ¿no? Y como veis, pues hay pocas cosas tan elocuentes como el silencio de la fotografía. Esta fotografía está hecha en su chabolo, ¿no? En su parcela privada de 3 metros de... igual que esta. Aquí la tenemos encima de la cama. Esta fotografía es puramente documental, pero tiene un componente muy, muy estremecedor. Aquí tenemos... pelotas donde meten droga en el interior. Esto es un azabuche, y como azabuche es una cárcel que está en el barrio, pues directamente son los familiares los que tiran pelotas al interior del patio de la cárcel con el droga en el interior. Todas esas representaciones que veis, ¿no? El cuerpo como piel, ¿no? Y todo lo que ocurre, la realidad de la cárcel como pantalla, como espejo, ¿no? No deja de ser lo que ves fuera, lo ves dentro. O de repente estos bodegones, ¿no? De alguien que se hacía llamar Bin Laden. O estos espejos, ¿no? Que les ponen en las cárceles para que deformados, para que se vean deformados. Como veis, es un encargo. Yo trabajé foto fija esta película, pero al final he estado haciendo este trabajo. Quiero decir, esto es una manera de llevarte un trabajo de encargo a un trabajo puramente personal, ¿no? Y por supuesto aprovechando la autorización de poder trabajar y el permiso de poder trabajar con los derechos, con todos estos sujetos. Por supuesto, aquí ha habido una dirección, han ocurrido cosas, pero la mayor parte de las imágenes, pues existe ahí pues un concepto y una ejecución. Perdonad que estas se han colado ahí. Bueno, estos serían distintas formalizaciones de exposiciones. Y aquí por lo que se ha vuelto a meter, pero yo creo que lo hemos ido viendo ya. No sé si... Ah, bueno, vamos a ir a los retratos, que creo que es esto que... ¿Verdad, Juan Carlos? Sí, sí, sí. Ahora hay retratos de cine y música. Venga, y con esto terminamos y empezamos, si queréis, con un poquito de turno de preguntas, pero bueno, conoceréis también el trabajo que hago en cine. Estos son retratos en el contexto de festivales de cine. Para mí, como os digo, uno de los géneros que más me interesa es el retrato. El alma de la fotografía es el retrato. Un retrato, de alguna manera, me parece una invitación al juego y pienso que la cualidad ineludible de cualquier buen retratista, como os he dicho antes, es la empatía, ¿no? Es la cuestión humana. El retrato es un misterio, sin resolución permanente. Es como un instrumento de encuentro horizontal con el otro. Quiero decir que al final es impredecible la formalización del retrato. Es un misterio en sí mismo. Hay mucho de azar. A mí, como veis, sí que me interesa mucho quedarme con lo esencial, ¿no? Es decir, eliminar lo anecdótico, lo accesorio, menos es más.
Aquí, por ejemplo, esta fotografía de Woody Allen, como sé que no le gusta posar y sé que tiene un punto un poco sociópata, lo que hice fue hacer una serie de pruebas previas poniendo el flash con el número guía lo más alto posible para precisamente buscar esa intención en su respuesta, ¿no? O sea que había como una idea antes de retratar a Woody Allen. Pero bueno, como veis, estos retratos que hago en festivales, los fondos son de lienzos, son de canvas, los pinto yo. Son retratos más psicológicos, donde la mirada es el elemento clave, donde se construye una suerte de espacio emocional que puede ser fragilidad, puede ser tristeza, puede ser ira. En mis retratos, como digo, siempre busco esa horizontalidad que se ve de alguna manera determinada por el punto de vista, ¿no? Si os dais cuenta, casi siempre el punto de vista está al nivel de la mirada del sujeto a quien retrato. Como os digo, sobre el rostro confluyen las miradas y confluye ese deseo de entender y conocer. Si os dais cuenta, existe una distancia mínima, ¿veis? Con Tim Burton, o sea, yo estoy más o menos que puedo estar pues a 2 metros haciendo la fotografía, existe esa distancia íntima entre persona retratada y fotógrafo, el sujeto, o sea, Juliette Binoche, está frente a la persona que lo contempla, es decir, el fotógrafo. El sujeto, la persona retratada, te devuelve la mirada y te cautiva o te interpela. Luego yo creo que estos retratos, he querido siempre trabajar sin gente. Les pido que nos quedemos solamente, en este caso Donald Sutherland o Cronenberg, les pido que se queden ellos conmigo, es decir, para que ellos puedan estar dentro casi como si fuera un confesionario, pido a la gente de procesos, a la gente que digamos que una vez que les retoca, se salgan, así como a los relaciones públicas, cliente final, director del festival, quiero decir, estos son retratos que creo que también ellos están así porque estoy yo detrás de la cámara y eso es fundamental, tener esa intimidad. Es decir, al final a mí me interesa la relación entre el individuo y su imagen, ¿no? En el retrato, entre el parecer y el ser, entre la presencia y la ausencia. Yo cuando veo retratos de repente de gente que nos ha dejado, ¿no? Pues ahí te das cuenta, ¿no? Del poder del retrato fotográfico. También vamos a decir que son retratos, no me interesan los retratos complacientes, ¿no? No los hago para sacarles guapos, sí cómplices, sí que me interesan los retratos que sean cómplices, ¿no? Y yo creo que lo fundamental aquí, como veis, este retrato de Arnie Bagdad, es el pacto, ¿no? El pacto que se establece. O sea, yo solamente les hago normalmente 2 o 3 retratos. Tengo igual, no lo sé, 5 minutos para hacerles fotos y de los 5 minutos vamos a decir que 3 minutos y medio hablo con ellos. Y en 1 minuto y medio hago 3 fotos. Eso lo hago siempre así. Y no disparo de una manera, ¿no? A ráfagas. Intento que esté todo perfecto, decir, pues baja un poquito la mirada, incorpora la mano, mira este punto, le señalo mi mano para que mire a mi punto, ¿no? Miro perfectamente la luz y entonces hago la fotografía. Entonces doy una suerte como de seguridad, ¿no? Pero luego, como os digo, lo fundamental es el vínculo que generas en ese espacio con los retratados, ¿no? Porque es directo. Y luego sintonizamos en energía. Es decir, trato de que las personas estén muy cómodas porque están dedicando una parte de su vida a ti y hay que ser agradecido. Es decir, me están dando su tiempo y me están dando su confianza. Para mí eso es un tesoro. Y hablo con la gente con honestidad desde el convencimiento de lo que hago. Por supuesto, previamente les enseño las fotografías que hago, porque si no, mucha de esta gente no se dejaría fotografiar por mí, pero han visto que cuido la imagen de alguna manera y que no son retratos, vamos a decir, que fotografío como si fueran máscaras, ¿no? A pesar de que algún retratado sí que finalmente pues destella esa apariencia, ¿no? Pero son retratos muy puros en los que me interesa sobre todo tener esa ausencia de hipérboles visuales, es decir, una serenidad. Les pido muchas veces que no sonrían, en el sentido de que sea una fotografía, un retrato más detenido.
un retrato más suspendido, de tener un poco el tiempo, ¿no? Y es curioso porque no deja de ser casi un, vamos a decir, salen de un fotomatón, o sea, de un fotocall, perdona, y luego tienen una rueda de prensa. Entonces intento que bajen, intento que en 5 minutos, los 3 primeros minutos, bajen un poquito ese contacto visual con miles de fans, de espectadores, para que se note que la fotografía que transmita paz, ¿no? Que transmita serenidad, que entren, que sean ellos mismos. Solo le pido que sean. Bueno, os he puesto algún cineasta español también, con algún objeto. Estos retratos los hacía más hace 15, 20 años, ¿no? Les pedía un poquito, me interesaba más esa desnudez, objetos. Por ejemplo, Fernando Trueba es coleccionista de lapiceros. Veis que el valor de plano, en casi todos los retratos normalmente respeto ese tipo de valor de plano. Estos son retratos que hago en festivales de cine, esto es en Málaga, donde ya me llevo un suelo, intervenido una tarima, unos Apple Boxes, quiere decir, mínima escenografía, pero que se sientan cómodos, que tengan un lugar de apoyo. Y luego vamos a ver, con estos trabajos, yo como os he comentado, más allá de que es un encargo, porque a mí me pagan como fotógrafo retratista festival en los distintos festivales en los que trabajo por el mundo, luego hago exposiciones, ¿no? Porque entiendo que son retratos de autor, entiendo que no son retratos de prensa donde tienes, como en un fotocall, 100 fotógrafos haciendo. Entonces, pues esto, por ejemplo, es en el Palacio de Cibeles, en la Galería Cristal, en el contexto de Cibeles de Cine. Son retratos de 4 por 7 metros, impresos en lona. Esto, por ejemplo, sería en la Sala Parpalló, en Valencia, en el MUBIM, en el Museo del Arte y la Modernidad, una exposición comisariada por Rosa Olivares que cuestiona los parámetros de la belleza en la juventud, ¿no? Esto es una exposición en el Festival de Cine Español de Nantes. Esto es una exposición en el Festival de Cine de Marsella. Esto es una exposición en la calle Larios en el Festival de Cine de Málaga. Esta es en el Paseo de la Independencia en Zaragoza, dentro del programa del Festival de Cine La Mirada Tabú. Y luego, pues bueno, trabajo, como digo, además de en festivales, trabajo haciendo foto fija y carteles de cine. Muchas de las fotografías como esta no nacen de una documentación ni había una idea, simplemente yo propongo escenas fuera de lo que viene a ser la grabación del rodaje. Quiero decir que todas estas fotografías no estaba ahí la cámara, son después del rodaje, le propongo hacerlo, propongo a los talents hacerle fotos que luego finalmente muchos de ellos salen en cartel, ¿no? Y luego aquí veis distintas aplicaciones en el contexto de festivales, ¿no? Cosa que con tus fotografías luego pues se generan, vamos a decir, instalaciones. Esto, por ejemplo, es al lado del Victoria Eugenia, al lado de María Cristina, diferentes carteles de películas en las que he trabajado. Esta de Jonas Trueba, la de Cinco Lobitos. Aquí os he enseñado la fotografía que yo tomé. Esta es la sesión que yo hice a esta chica, a este Expósito, y este es el cartel. Como veis, ¿no? Hay un cambio siempre de un diseñador que lo trabaja. Aquí os he puesto, por ejemplo, este cartel de Rainbow, pero para que veáis cómo hice yo estas fotografías, mientras estaba rodando, yo monté un set paralelo a 500 metros del espacio de rodaje en una zona de granja y como veis, pues trabajé con luz continua, trabajé con una cámara de gran formato digital con una Phase One, trabajé con unos, pues eso, ¿no? En una granja. Luego también, pues para que veáis, el cartel de la izquierda lo hice, una película de Pablo Ortiz, pero de repente hubo un libro que se sacó, una reedición de Bodas de Sangre, en el que la cubierta era una foto que había hecho y en el interior había fotos de rodaje. Aquí, por ejemplo, pasa algo parecido, ¿no? Hice el cartel de la película de Elena Taberna Acantilado, pero luego Lucía Echeverría sacó el libro y el cartel acabó siendo la cubierta del libro. Y veis que las imágenes que hago, como en esta película del restaurante Mugaritz de Paco Plaza,
pues luego pues, se imprimen en distintas soportes, en este caso vallas publicitarias del Festival de Cine de San Sebastián. Otros carteles. Esta es una película de Jaime Echavarri, el director del Desencanto. Esta he trabajado ahora con Medem. Medem, por ejemplo, pues conoce mi trabajo personal perfectamente como creador y entonces pues me dijo, haz lo que quieras. Entonces a mí me gusta trabajar así, ¿no? Que me den libertad para poder trabajar y hacer lo que quiera. Lo mismo que Isaac y la Cuesta. Hice este cartel de esta película mítica que luego fotografías de foto fija se convierten en cubiertas de revistas como esta del Cultural, se convierten en cubiertas de libros, como este libro que le dedicó el Pompidou a Isaac y la Cuesta. Hicimos exposiciones como esta en Bolit, en el Centro de Arte Contemporáneo de Girona, o por ejemplo este libro editado por la Fábrica Editorial de la serie Art de Madrid, en la que veis cómo la fotografía de la derecha es la original de Gianni Ferrari, donde veis a Estrellita Castro, a Carmen Sevilla, y la de la izquierda es una fotografía tomada por mí en el rodaje. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, veis la fotografía de la derecha es de Massats, por ejemplo, o sea, había fotos de archivo. Aquí veis que la de la izquierda es mía y la de la derecha es anónima. Y bueno, pues una serie de carteles de películas que luego acaban también formando parte de exposiciones. Por ejemplo, esta de Kinky Stars que trabajé de Juan Vicente Córdoba. Luego hubo una retrospectiva del cine de Eloy de la Iglesia y como veis, pues el cineasta Pedro Usabiaga me invitó a participar con el trabajo que había hecho en Kinky Stars, que luego esta exposición itineró a Tabacalera de Madrid. También hago carteles de cine y estos serían retratos de música, ¿no? También trabajo para músicos haciendo discos. Este sería Iggy Pop, Jane Birkin, los Oasis. Algunos de ellos están tomados en el contexto de festivales de música, en el que les pido permiso para subir al escenario cuando están haciendo las pruebas de grabación, aprovechando el telón de fondo, una luz un tanto misteriosa como esta de Brian Ferry, o aprovechando la misma niebla de los efectos especiales del escenario. Y este es el último retrato que se le hizo a Franco Battiato, murió justo 3 días después. Y bueno, pues retratos de músicos, aprovechando bien las luces o llevándome yo ahí algún fondo y en el backstage pues haciendo algunas fotografías, ¿no? Como esta de Patti Smith. Y yo, Manuel Serrat. Esta fotografía la hice hace 25 años ya. Me interesa mucho, por ejemplo, aquí cuando veis pues por ejemplo, el anillo que tiene, ¿no? De calavera. Pues yo en el momento que lo vi, igual que la de Schwarzenegger, ese otro anillo de calavera, pues igual que aquí, ¿no? O sea, hay que visualizo siempre un poquito cómo van vestidos, ¿no? Eh, la parte de la gesticulación, la postura corporal. Y bueno, Juan Carlos, creo que me ibas a preguntar por el libro, ¿verdad? Sí, te iba a preguntar precisamente por la monografía que reúne una variada muestra de tu trayectoria y que está vinculada al Premio Bienal Internacional de Fotografía Contemporánea Pilar Citoler y a la Universidad de Córdoba. ¿Qué nos puedes contar de ella? Esta sería la cubierta del libro. El libro como resultado de la concesión de un premio en el que RM colabora no tanto con el premio, sino que yo propongo, partiendo de una maqueta, a RM que sea el editor del libro y al final se distribuye a través de otro canal, ¿no? Pues esta monografía titulada Elegis fue publicada, como os digo, por la editorial RM y presentada en París Foto. Lo que hicimos fue partir de la anatomía del libro, esta sería mi página web, y entonces partiendo de este proceso de trabajo en la página web, ¿no? Lo que hice en el libro, para construir la anatomía del libro desde cero, en la edición fue una serie de conexiones entre las distintas series que se entrelazan con otras a través de una ruta por links secretos que al final construyen un viaje infinito por mi universo visual, ¿no? Es como si fuera un rizoma. Es decir,
Yo trabajé con tres tipos gráficos, con Alberto Salvanzuleta y trabajé con Gonzalo Golpe como secuenciador. Entonces lo que hicimos fue una mesa en blanco, hacer imágenes impresas en pequeñitas pues como si fueran casi un cromos un poquito más amplios, ¿no? Y entonces lo que hicimos pues dar un nuevo significado a las imágenes, como si fuera una confrontación, una coexistencia. Al final, este es el stand de RM, que luego veis que entró dentro de los libros de fotografía del año, y al final el formato libro es un canal distinto al expositivo, ¿no? Porque puede llegar al mismo tiempo a cualquier parte del mundo, mientras que una exposición es una experiencia física, ¿no? Y depende de un espacio geográfico. Es decir, RM distribuye en este caso internacionalmente y el libro pues, se puede comprar en el MoMA, se puede comprar en el Pompidou, etcétera, etcétera. Sí, Juan Carlos, creo que me ibas a preguntar sobre las... Sí, te quiero hacer una serie de preguntas y también dar paso a los demás por si te quieren Perfecto. preguntar lo que consideren oportuno. ¿Hay algún fotógrafo o artista que a la hora de realizar retratos te haya influido en tu trabajo y en general? Pues querido Pablo, hablamos, te llamo por teléfono un día. Que tengas feliz tarde. Sí, mira, aquí veis a Alberto García Lix fotografiándome. Estos son retratos que me ha hecho Alberto. Este es otro retrato que me ha hecho Alberto García Lix, otro retrato de Alberto, pero yo también le retrato a Alberto García Lix. Estos son retratos ya muy antiguos en Polaroid. Este me lo hizo Miguel Trillo, este me lo hizo Miguel Trillo. Luego Saura, Closú. Es decir, al final yo debo mucho a todos estos autores, ¿no? No sé si hay algún autor. Aquí tenemos con mi querido Bernard Plossou, que es el que ha escrito el libro, pues era un gran amigo mío, es un gran amigo mío, vamos, y me ha escrito también ahora para el texto de Foto España. Pues aquí tengo con el gran Massás, con Eugenio, Cristina, esta es Martín Parr, una vez que coincidimos. Pero bueno, al final lo que os digo, ¿no? Debo mucho a autores como Alberto García Liz, como Miguel, como Carlos Saura, pero bueno, ya que tengo aquí a Pablo, pues con Pablo, fíjate lo que yo he aprendido de él, ¿no? Que es uno de los grandes maestros. Sí, sí, no seas vergonzoso. Nos hemos encontrado en muchos festivales y bueno, ese es el privilegio de la amistad y el privilegio de aprender y de que un maestro como él, ¿no? Pues pueda ser tu amigo, ¿no? Y te cuestione, porque los primeros trabajos que vi en Albarracín, por ejemplo, que vio en Gijón, pues me metía a caña, ¿no? Igual que todos ellos, ¿no? Que Alberto, que Gervasio. Y luego posteriormente, pues uno también entiende ese cambio, ¿no? Ese juego especular de inversión de realidad cuando también forma parte de darle esa vuelta y retratarnos al mismo tiempo, ¿no? Quiero decir, al final el aprendizaje de primera mano es fundamental y sobre todo hacer el ejercicio de retratar a compañeros y de que te retraten, ¿no? Para también cómo estamos delante y detrás de la cámara, ¿no? Y entender también cuál es el proceso de trabajo a la hora de retratar, ¿no? Por ejemplo, Alberto es muy obsesivo, compulsivo, te coge la cara, lo pone, o sea, sabe lo que quiere, va directamente, ¿no? Sin cortesía, un primer plano. Miguel rápidamente, Miguel Trillo localiza, ¿no? Y te lleva aislado a una zonita, ¿no? Y sabe siempre lo que quiere. Entonces, bueno, con Carlos he aprendido mucho, otro gran retratista, un gran cineasta. Carlos Saura, pues bueno, además de trabajar con él, pues es una bellísima persona. Aquí veis, por ejemplo, como abajo a la izquierda, cómo estoy yo retratando en una película de Carlos Saura, pero cómo al mismo tiempo Carlos Saura me está retratando y cómo el otro foto fija nos está retratando, ¿no? Y lo que os digo, ¿no? Pues con Bernard Plossou, con el gran maestro, pues compartiendo de primera mano una excursión fotográfica, ¿no? Y Jorge, ¿hay alguna imagen que en lo personal se repita más en tus recuerdos, esté más fijada a tu memoria? Si tuvieras que escoger una imagen de toda tu carrera que resuma tu forma de mirar, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? A lo mejor hay más de una. Sí,
Eh, bueno, yo siempre pienso por aquí, por ahí. Yo siempre les propongo a mis alumnos ejercicios como, por ejemplo, si esta foto fuese música, ¿qué tipo de música sería, no? ¿Cuántos instrumentos sonarían? ¿Qué instrumentos? O sea, al final, para mí, estas son imágenes, no voy a poner una, pero por ejemplo, estas que estáis viendo ahora en pantalla, son imágenes que de alguna manera pues me siento muy cómodo enseñándolas, ¿no? Porque son imágenes simples, pero contienen varias capas semánticas de significado, ¿no? O sea, son imágenes que de alguna manera son complejas en su construcción. De alguna manera son imágenes que tengo que leer en varias ocasiones, ¿no? Que de alguna manera se me resisten. Pero al final todas las imágenes o todo, te tejen una cartografía de ti mismo, ¿no? Un mapa de lo que somos. Al final es un conjunto, al final no me quedo con una imagen, ¿no? Es la gramática personal de un autor, lo que viene a llamarse su marca de estilo, ¿no? Su voz propia, su lenguaje. Aquí veréis, por ejemplo, esta fotografía, pues una fotografía muy simbólica de mi trabajo porque une la parte de la expresión personal, pero une la parte del encargo. Esta sería la imagen que se utilizó en la película de Carlos Saura, implementado a La Quinta del Sordo, y esto sería la imagen que yo imprimí para exponer en Arco. Al final yo me siento un privilegiado porque la idea de que mi afición coincida con mi oficio, pues es un privilegio. Bueno, esas podrían ser algunas imágenes. Sí, Juan Y Carlos. ho- hoy vivimos rodeados de imágenes. ¿Cómo ves el papel del fotógrafo en este tiempo de saturación visual? Antes de nada, creo que tenía aquí puesto eh, que había una pregunta que me habías hecho en su día, que era si me gustaba, si prefería trabajar en estudio o en exteriores. Y yo entonces, a Sí, colación de eso, ponía este trabajo que se lo tituló Liberta, que son Juventud Española Queer, LGTBI, y entonces aquí claramente el escenario de resistencia es la calle, el escenario donde se construye comunidad, o sea, es el lugar propicio donde yo tomo posición de alguna manera en un claro ejercicio de activismo político. Entonces, más allá de los retratos, por supuesto, estos exploran la ruptura de las normas de género y la sexualidad no normativa, pero en relación con esa pregunta que me habías formulado en su momento, por supuesto, estos retratos yo quería hacerlos en calle, ¿no? En campo. Y sobre todo con ese fondo que muchas veces remite a lugares, como veis aquí, por ejemplo, con una connotación muy política, ¿no? Lugares de alguna manera más de modés o escenarios que van desapareciendo. Bueno, os presentaba esta serie un poquito simplemente a colación de la pregunta, así también visualmente os lo ponía. Sí, Juan Carlos, me preguntabas el tema de... que hoy vivimos rodeados de imágenes y ¿cómo ves el papel del fotógrafo en este tiempo de saturación visual? Sí, buena pregunta. A ver, al final, como dices, vivimos dentro de la imagen, ¿no? Vivimos rodeados de imágenes, vivimos en un mundo en el que nuestra retina está siendo erosionada, ¿no? Por las imágenes. Hay muchos autores que están trabajando ahora en la posfotografía y trabajando sin un artefacto, más con un dispositivo que sea como algo, una extensión al brazo, ¿no? Como os digo, vivimos dentro de la imagen. O sea, las fotografías hoy en día están siendo efímeras. Tú miras cómo mira un espectador haciendo scroll y entonces las imágenes son casi como servilletas de papel, ¿no? Pero claro, no sabemos cuál va a ser el coste social de todo esto, ¿no? Quiero decir, de comprensión o de interpretación, porque ha cambiado de alguna manera la relación con la fotografía. Todo lo que son las nuevas tecnologías hacen que nos relacionemos con la imagen de una manera diferente, ¿no? Es decir, que nos está todo esto llevando a una relación distinta con el mundo, ¿no? Y de alguna manera el mundo se está convirtiendo en una imagen de sí mismo, de simulacro, de apariencia, de cómo debería ser, ¿no? Entonces, bueno, a vosotros pensar que antiguamente en Egipto a cada candidato se le asignaba una imagen de una botella, una imagen de un balón, porque eran analfabetos.
Por eso se les asigna a cada candidato para votar una imagen. Hoy en día el analfabeto no es quien no sabe leer, sino el que no sabe leer imágenes. Entonces estamos en un punto en el que un fotógrafo tiene que tener una posición en el mundo, ¿no? O sea, saber para qué fotografiar, ¿no? No tanto por qué. Porque las fotografías no son buenas explicando, no son lógicas, ¿no? Tienen cientos de narrativas potenciales y de construcciones, ¿no? Al fin son visiones parciales. Como ya hemos comentado en tu presentación, has sido acreedor de diferentes y prestigiosos premios y becas. ¿Qué opinión te merecen estas distinciones y qué han supuesto para ti? Bueno, supone visibilidad. Cuando sí que es cierto que para una residencia, pues supone de tener el tiempo y poder enfocarlo en un proyecto personal, ¿no? Y tener más tiempo para producir, junto con una ayuda económica. Respecto a lo que vienen a ser los premios, eso supone visibilidad. O sea, al final, sí que es cierto que de alguna manera cuando desarrollas un proceso creativo, si no tienes una respuesta, no se establece el diálogo necesario. Pero bueno, no le doy mayor importancia. Al final yo creo en el trabajo, en la constancia y la perseverancia. Lo de los premios, el premio al final es trabajar y poder vivir de lo que te gusta. En julio de 2023 se aprobó el decreto por el que se crea el Centro Nacional de la Fotografía en España. ¿Qué opinión te merece su creación y cuáles son tus expectativas al respecto? Exactamente, sí, el CNF ha sido creado como un centro, vamos a decir, plural, ¿no? Transversal, eh, dinámico, y lo que más me interesa, creo que ha sido en febrero pasado, ¿no? Cuando ha arrancado. Y bueno, yo he podido estar en Soria, estoy dentro un poquito de lo que es el grupo de trabajo, y lo que más me interesa son los apartados de formación, de investigación, de construcción de una posible colección, ¿no? El legado de los grandes autores, el que haya exposiciones permanentes, el que haya exposiciones temporales para conformar toda su estructura, ¿no? Y luego, pues sobre todo y lo más importante es que se propongan colaboraciones con otras fundaciones, con otras instituciones, ¿no? Con otros museos a nivel nacional e internacional. ¿Qué esperas que las personas sientan o reflexionen al ver tus imágenes? ¿Qué mensaje o sensación buscas transmitir con tu obra? Bueno, pues que les punce, ¿no? De alguna manera, que haya como una especie de espacio, de lugar, en el que el lector o el espectador eh, genere para que esas imágenes habiten, ¿no? No sé si me he explicado, que haya un espacio en el que el lector o el espectador pueda presenciar que la imagen habite, ¿no? O sea, que le proponga también un cierto juego, que lo complete. Que las imágenes planteen preguntas, planteen incertidumbres y aceptemos de antemano que todas las posibilidades de respuesta son infinitas, que sirvan como método de conocimiento, eso me parece fundamental, ¿no? Que se dediquen, como os digo, a comunicar todas esas incertidumbres, ¿no? Todas esas cuestiones que no llegamos a comprender, pero no poniendo el dedo, sino guiándolo de la mano al espectador, ¿no? Por eso hablo de que la imagen tiene que evocar, tiene que sugerir, ¿no? De alguna manera, por eso digo que creo que las respuestas a la fotografía tienen que ser infinitas, ¿no? Pueden ser cualquiera. ¿Y cómo decides cuando una fotografía está terminada y lista para ser mostrada al público? ¿Qué importancia tiene la postproducción en tu trabajo, en tus fotografías? ¿Cuáles son los aspectos esenciales y si hay alguna línea roja? Mm, no trabajo la postproducción. Si eso me encargo, efectivamente, sí que trabajo y contemplo en presupuesto un retocador, llegado el caso, para suavizar pieles y demás, pero vamos, yo mis imágenes, si las hago en negativo, las escaneo y ajusto, optimizo y exporto. No trabajo, no me interesa estetizar la imagen. Sí que es cierto que en mi fotografía suelo trabajarla con una saturación baja, con un contraste bajo. Estoy dentro de este mundo
de la región, que me alejo de la región de sombras, ¿no? Que propone Foucault y bueno, es una fotografía pues más suave, ¿no? En ese sentido. Hay autores que proponen un mundo más saturado, un mundo más contrastado. Eso es una marca de reconocimiento, ¿no? Del estilo de un autor, pero como te comento, las imágenes no suelo trabajarlas en postproducción. ¿Y prefieres trabajar en blanco y negro o en color? ¿Cómo tomas esa decisión según el proyecto? Trabajo en color. Existe una evolución, un desplazamiento y igual que antes hacía fotografías con un carácter más exótico o de fotos relacionadas con el fotoperiodismo, más en blanco y negro, ¿no? O con una suerte de documentalismo subjetivo, imágenes con baja velocidad de obturación. Ahora normalmente pues trabajo ya en color, trabajo con gran formato, trabajo en placa, bien sea en digital o en analógico, ¿no? Pero ya parto de una idea para abordar un tema, lo exploro, aunque existen grandes dosis de intuición, eh, me interesa sobre todo la vida en color. ¿Y te gusta tener el control sobre tu trabajo, seleccionar tus fotografías e intervenir en su edición, en los textos que pueden acompañarlas, o prefieres que lo hagan otras personas de tu confianza? Aquí sí que normalmente trabajo con expertos, ¿eh? Si traes alguna exposición intento tener un comisario, comisaria, intento luego si hago un proyecto, pues que le propongo una colaboración, un trueque de alguna pieza mía, pues algún comisario para que me escriba un texto, algún crítico, ¿no? Creo que es interesante. Cuando hago un libro, pues intento trabajar con algún secuenciador, con algún diseñador gráfico también para la puesta en página, ¿no? Siempre intento trabajar con el mismo equipo, que sean expertos en lo suyo, ¿no? Lo mismo que si hago una exposición intento tener unos montadores profesionales para arquitectura expositiva. Es decir, el trabajo personal lo hago yo solo. Trabajo profesional, normalmente trabajo con asistentes y con técnico digital. Y lo que viene a ser luego la hora de formalizar una exposición, trabajo pues con equipo, lo mismo que a la hora de trabajar un proyecto editorial. ¿Y cuál es tu opinión sobre la inteligencia artificial y su relación con la fotografía y los escenarios que se pueden abrir con ella? Bueno, la inteligencia artificial, bueno, esto es un gran tema, ¿no? Pero bueno, eh, nada, de alguna manera pienso que al final el humano es el que está detrás. O sea, la fotografía al fin y al cabo es una interpretación de la realidad. Desde esa perspectiva existen las nuevas tecnologías que no han dejado de evolucionar de alguna manera, ¿no? Con instrumentos que generan accidentes, generan dudas en todo este cambio de régimen visual. Es como si hubiera sido ahora el nacimiento de la fotografía otra vez, ¿no? Marca un cambio de paradigma, quiero decir, y una transición hacia una nueva era. A mí personalmente me interesa muy poco el tema de la inteligencia artificial en cuanto a mi proceso de trabajo, mi método de trabajo, pero sí que es cierto que hay que estar muy atento, ¿no? A lo que se sucede, porque el resultado también es muy desconcertante, ¿no? Surgen, como digo, muchos accidentes en ese realismo que muchos artistas visuales lo utilizan, ¿no? Para plantear preguntas y reflexionar sobre la construcción de la imagen. Los patrones que utiliza la inteligencia artificial son irreales y de alguna manera existe algo extraño, ¿no? Que todavía no entendemos y que puede en un futuro definir una nueva fotografía. Por lo tanto, yo creo que habrá que estar atentos a sus usos y buscar tanto respuestas como soluciones, ¿no? Pero vamos, lo que está claro es que la inteligencia artificial sin personas no funciona. Es decir, no es tan creativa. No es su Y, finalidad ser creativa, no sabe crear. Son herramientas útiles, pero la creatividad siempre reside en quien la utiliza. Es decir, la IA basa su respuesta siempre en cosas que ya existen. Eso es mi manera de pensar. y
a esta altura de nuestras vidas, de cómo está la sociedad, ¿crees que la fotografía puede generar cambios sociales o su impacto ya es más simbólico o no tiene impacto? Sí, sí, por supuesto, la fotografía tiene mucho impacto, siempre lo ha tenido, de hecho es un medio de reproducción de la realidad y creo que es mucho más inmediata la lectura que una pintura, por ejemplo, que es un medio de representación de la realidad. Por supuesto, genera cambios sociales. Eh, Pienso que la fotografía funciona de alguna manera como espejo para mirarnos a nosotros mismos. Funciona también como ventana para mirar nuestros vínculos y nuestro entorno, ¿no? Asomarnos por esa ventana. Y también funciona como pantalla para proyectarnos al presente y al futuro, ¿no? O al pasado y al futuro. Es decir, la imagen no solo genera cambios, sino que combate. Es que la imagen solamente se puede combatir desde la propia imagen. Es decir, para mí no se puede luchar tanto con la palabra, sino que con la imagen se combate más. Y bueno, aunque ya nos has avanzado que estás trabajando en proyectos relacionados con Valdelomar, con otros cineastas, ¿en qué proyecto fotográfico personal trabajas en la actualidad? Y si hay algún proyecto que desearías realizar y que aún no has podido hacer por falta de tiempo o de recursos, ¿hay algún tema o técnica que te gustaría explorar en el futuro? Pues fíjate que llevo, como estoy cerrando trabajos en los que llevo 15, 20 años, que por cierto luego, en último momento, a ver si os puedo poner algún vídeo de los que tengo, este que os he comentado, la taromaquia, pero como está en el ordenador que ha pasado algún blackout, pues lo intentaremos y si falla, pues por lo menos nos habremos despedido antes, ¿no? Será como la guinda del pastel. Pero bueno, me he comprado una casita en el Pirineo y estoy ahora mismo aprendiendo fotografía minutera. Me gustaría explorar la fotografía minutera y trabajarla a fondo. No sé, cumple una función social, es otra relación con el tiempo, te lleva sus 10 minutos trabajarla, los niños piensan que eres un mago, no sé. Además de cerrar todos estos proyectos que el de Buñuel, el de la taromaquia, en cuanto a técnica y en cuanto a interés, me está ocupando ahora crecientemente mi interés sobre la fotografía minutera. Tengo dos cámaras minuteras y estoy aprendiendo y me gustaría trabajar en el pueblo con fotografía minutera. Qué interesante. Y bueno, en relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, ¿qué podrías decirles o qué te gustaría decirles? En un tiempo tan influido por lo tecnológico, ¿qué crees que deberían tener en cuenta? Bueno, yo la verdad que siempre digo que estudiar es un privilegio, ¿no? Hacer muchos cursos, muchos talleres, pedirse asistentes a los fotógrafos, ir a mirar libros, a la Ivory Press, a la Central, a la Fábrica, al Reina Sofía, aprender de primera mano, ¿no? Eh, Trabajar y trabajar y trabajar, pero bueno, antes comentaba que yo, por ejemplo, pues me uní con una serie de jóvenes que teníamos la misma afición y nos juntamos, ¿no? Para luego solicitar fondos al ayuntamiento, traer artistas que nos interesaban, escuchar conferencias, conocerlos, aprender en talleres, en fin. Para educar la mirada, para mirar más lo que hay que hacer es mirar más en profundidad, ¿no? Seguir trabajando de alguna manera, como os digo, con libertad y compromiso, ¿no? Al final es todo cuestión de encontrar tu propia voz. Yo lo que sí que les diría, ¿vale? Porque, bueno, pues al final todos queremos vivir de esto y a mi modo de pensar, a mí porque me han escrito varias personas, me han escrito premios WordPress Photo y Pulitzer, que no pueden llegar a vivir de la fotografía del fotoperiodismo y que si podrían llegar a vender copias en galerías, ¿no? O un poco como hace Gervasio, de exponer en museos y demás. Otros fotógrafos, no sé, Aitor Lara el otro día me dijo que no sabía si dejar la fotografía y así muchos, ¿no? Porque no se puede llegar a vivir, ¿no? Cuando de repente tienes
Quiero decir que hay que buscar un equilibrio entre el trabajo personal y el profesional, ¿no? Y mi consejo a los jóvenes es que vayan en la misma dirección y que trabajen el encargo con libertad de creación para que ese encargo pueda acabar siendo trabajo de autor. No sé si me explico. Porque si no, Sí, sí. hay muchos que comienzan viviendo haciendo bodas, pero luego se pasan a la creación, pero en la creación se dan cuenta, buscan una galería. El arte es lo comido por lo servido, ¿vale? Al final, porque cada exposición te requiere una inversión en producción importantísima, aunque vendas en grandes ferias recuperas, transportes, almacenamientos, quiero decir que al final creo que es interesante que el trabajo de encargo pueda llegar a ser un trabajo donde tú pongas tu sello de autor. Esto es lo que podría decir. Pues mira, por mi parte, una última pregunta antes de ver si los que están ahora mismo en la sala te quieren hacer alguna otra pregunta más. ¿Conoces o has oído hablar del Centro Andaluz de la Fotografía y tienes alguna opinión sobre él? Es claro, me encantaría, ya me encantaría exponer ahí en el centro. Tengo grandes amigos, de hecho creo que hay una exposición, si no me equivoco ahora, de David Jiménez, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí, 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 sí. bueno, sí, que me lo dijo el otro día. Y bueno, pues claro, yo conozco a muchos compañeros, a Juan de Junco, José Guerrero, David Jiménez, y hablamos. Y lo mismo un poquito que el Centro Nacional, ¿no? O sea, me interesa mucho el programa que tenéis de formación, ¿no? Con aulas, talleres, todo el tema del plano expositivo, la colección también permanente, publicaciones también, que he visto que hay publicaciones muy interesantes. Creo que tenéis ahora una de Pérez Siquier también, ¿no? Ah, es un privilegio tener, a mí me encantaría exponer allá. Ahora mismo estamos en Aragón intentando tener un centro aragonés de la fotografía también. Eh, a ver si próximamente puedo visitarlo y podemos conocernos en persona. Vale, pues si alguien de los que nos están asistiendo a este encuentro con Jorge desea hacerle alguna pregunta, por favor os invito a que podáis hacerla en este momento. Me hace mucha ilusión ver a Tino Soriano, que yo soy muy fan de su trabajo y nos hemos encontrado alguna vez por ahí. Que acabo de verte y me da una gran alegría. Bueno, es que me tienes anonadado. Oye, ¿duermes en algún momento? Sí, 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 sí. Me ha costado bastante elegir series, que poner porque la verdad que estoy trabajando mucho ahora con el archivo. Estoy trabajando mucho con el mundo del archivo y bueno, la verdad que tengo para tener muchas horas de contar proyectos que tengo en curso y pasados, pero sí que hace poco Pilar Pérez Solano me contactaba para un documental sobre Sorolla, porque encontraba unas correspondencias, ¿no? O sea, sobre ella vemos fotógrafo, pero dijo, no, no, sí, la correspondencia no es tanto el color o la manera de componer. Lo que veo de ti parecido a Sorolla es por lo fértil de tu producción, porque creo que eres un currante y un trabajador incansable e incesante. Y digo, pues la verdad que sí, porque yo he estado muy mal viviendo durante muchos años, ¿no? Yo tengo 46 años, aunque aparente tener unos pocos menos, ¿no? Pero sí, me he pasado 20 años dedicándolos por y para trabajo de creación, ¿no? Y recientemente son 15 años los que llevaré básicamente ya trabajando de manera profesional, ¿no? En el mundo del cine, pero he trabajado mucho, estoy dedicando mi vida a este medio. Sí, lo que me gusta de ti es que cada trabajo tiene un concepto. Me imagino que estos conceptos que tú le pones salen espontáneamente. No, o no, o le das muchas vueltas hasta que tomas una decisión y dices, este es el camino. Sí, me gusta experimentar. Hay fotógrafos, ¿no? Que trabajan siempre en una misma línea de producción, sobre todo en el mundo artístico, te das cuenta de que repiten y repiten, al final es la fórmula, ¿no? A mí no me interesa nada la fórmula, o sea, lo que me interesa, como digo, es aprender a contar, ¿no? Desde puntos de vista distintos y nuevos temas, ¿no? Y nuevos formatos, o sea, esa idea como de laboratorio, ¿no?
de generarme nuevos retos, ¿no? Trabajar el mundo del archivo, trabajar el mundo de la producción de la fotografía con diferentes soportes, diferentes formatos. Y, y bueno, no sé, ¿cuál era la pregunta realmente? Si tienes un concepto, o sea, es decir, si te Sí, cuesta perdona, mucho perdona, que se me crear iba el el santo al cielo. concepto. Sí, es que también lo voy entrelazando todo, ¿eh? Porque cuando empecé trabajando el proyecto este de Holidays, de ahí me llevó a trabajar sobre turismo, pero entonces paisaje, con esa tensión entre la natural y artificial, pero sin gente. O por ejemplo de la tauromaquia, que había mucho ahí de muerte, ¿no? Y de fe. Eso me llevó a Buñuel, que hay mucho de fe y de erotismo y de muerte. Y de Buñuel me llevó luego a este a Pasolini, ¿no? Porque los esquemas de Pasolini cinematográficos rompieron el modelo de cine como hizo Luis Buñuel con Los Olvidados. Entonces, partiendo de Los Olvidados de Buñuel, me fui a Los Chicos del Arroyo. O sea que normalmente esto es como si yo digo, mira, voy a hacer un trabajo del río como Alex Soff, ¿no? En el Mississippi, ¿no? Pues voy a ponerme que hay una fotografía que si tiene una base de color azul, la siguiente tiene que tener algo de color azul. Y luego tampoco puedo alejarme más de 5 kilómetros del borde del río, ¿no? O sea, como que intento siempre ponerme como una serie de pautas a la hora de generar un método. Y normalmente de un proyecto salto a otro. Por eso, si veis mi página web, lo que he hecho ha sido no tanto poner la serie, sino que en un momento la pantalla se pone como intermitente y cambia el color del fondo de pantalla, y de ahí esa fotografía conecta con otra serie, porque de ese proyecto saltea a ese otro proyecto, ¿no? O sea que de alguna manera no sé a dónde me va a dirigir esto, pero sí, hay autores en los que reconoces perfectamente, ¿no? El trabajo por el tema. Y a mí me dicen más que me reconocen por el tratamiento, ¿no? Por un poquito por la luz, por el color, por el bajo contraste, pero no tanto por el tema. Por el tema, ¿no? De repente una imagen y no la adscriben a mi autoría, ¿no? Curioso. Muy bien, es Sí. fantástico. Muchas gracias, Tino. Un placer. Bien, Sí, Jorge, si te parece, nos despedimos, pero para que pongas el vídeo, pero sí, antes hago la despedida por si ocurriera que se cortara, vale. pues ya la hemos hecho, ¿te parece? Me parece muy bien, Juan Carlos. Bueno, pues llegamos al final de este encuentro contigo, con Jorge, al que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras y el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerlo un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a su obra y a su trayectoria. Asimismo, agradeceros a todos los participantes vuestra asistencia, tanto a los que lo habéis hecho inscribiéndoos en la actividad como a los que la estáis siguiendo a través de YouTube. A todos os emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con el fotógrafo Kim Manresa, previsto para febrero, para el mes que viene, para el día 19, y a través de este mismo medio, a través de Zoom. Pues Jorge, enhorabuena, tu trabajo es impresionante, nos has dejado, como dice Tino, con razón, anodados, y felicidades por tu obra, por tu trayectoria, y adelante con ese vídeo. Bueno, muchísimas gracias. De verdad ha sido un verdadero placer. Me ha hecho muy feliz compartir este tiempo con vosotros y muchísimas gracias de verdad de corazón por la invitación. Muchas Así que gracias, Jorge, un espero que placer. nos conozcamos en persona. Tenéis mi contacto en la página web o bueno, cualquier cosita estaré encantado de seguir compartiendo. Así que nada, espero conocernos en el centro. Vamos a ver si tenemos Eh, suerte. Jorge, una Sí, cosilla antes de que lo compartas. Vale, yo justo te iba a decir porque había visto que lo la... lanzo directamente, yo creo, ¿no? Porque hay Sí, que mejor. compartir audio, ¿no? Audio primero. Sí, o sea, deja de compartir un segundo, comprueba que tiene el audio activado y entonces lanza el vídeo. Vale, perfecto. Yo creo que vamos a tener suerte. Pongo compartir sonido. ¿Sí? Vale. A ver si tenemos suerte.
A ver. Tengo 3 vídeos, o sea que si queréis ver los 3 y no tenéis prisa, yo encantado. Vamos a poner el de las últimas luces, que son 5 minutitos. Vamos allá. Porque al minimizarlo hemos dejado de verlo. Perdona, creo que no estáis viendo, ¿verdad? Me estáis viendo a mí. No, es que No. como has compartido toda la pantalla, al minimizarlo tú, nosotros dejamos de verlo. O sea, tienes que abrirlo y no tocar. Ahora se está viendo. Ahora.
A ver. ¿Queréis Jorge, ver el de... ¿Qué te ha la, parecido, Tino? ¿Tías o no? el Sí, sonido, el sí, sonido, sí. no, creo que no se oía bien. Yo no lo he oído bien. Vaya, pues sí que he compartido con sonido. Igual, Claro, el bueno, sonido, bueno, yo por lo menos, no sé los demás. Yo lo he oído bien. ¿Tú lo has oído bien, Sí, Tino? sí. Sí, sí, la Vale, música que había de fondo y todo. También lo he oído bien. vale, vale, vale. vale. Bueno, pues mira, me alegro. Igual reverberaba de alguna manera, porque yo también lo estaba escuchando. No sé si queréis que terminemos con el último vídeo de Buñuel, porque el de Muros es un poco más lento y más largo, pero el de Buñuel no lo sé. Igual, si queréis, para quien quiera, yo lo dejo ahí. Vale, Eh, pues podemos terminar con el de Buñuel. Sí, yo ya nos despedimos, así que como nos hemos despedido antes, lo voy a dejar puesto y quien quiera que se lo vea y quien quiera que no. Es un vídeo muy chulo, la verdad. Y quizás el proyecto que más tiempo he invertido trabajando, así que nada, esto os lo pongo de regalo para quien quiera. Lo pongo y yo ya pues me despido, como os he dicho antes, agradeciéndoos vuestro tiempo y nos vemos muy pronto. Muy bien, Jorge. Venga, pues lo lanzo. Que tengáis muy feliz tarde-noche. Venga, un abrazo. Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues eso es todo. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos y hasta otro momento. Hasta otro momento. Os deseo lo mejor. Feliz año a todos. Igualmente, un Gracias. fuerte abrazo. Gracias, ¿eh? Un Saludos. placer. Hasta pronto. Un Encantado. abrazo. Igualmente. Gracias por todo. Chao, chao.